Capítulo 42. Transmutación y transformación. Otra cuestión que se relaciona también directamente con el hermetismo es la de la longevidad, que ha sido considerada como uno de los caracteres de los verdaderos Rosacruz y de la que, por lo demás, bajo una forma o bajo otra, se habla en todas las tradiciones. Esta longevidad, cuya obtención se considera generalmente como constituyendo una de las metas de la alquimia y como implícita en la terminación misma de la gran obra. Hay una llamada. La piedra filosofal es al mismo tiempo, bajo otros aspectos, el elixir de la larga vida y la medicina universal. Tiene varias significaciones que es menester tener buen cuidado de distinguir entre sí, ya que se sitúan en realidad a niveles muy diferentes entre las posibilidades del ser. El sentido más inmediato, pero que a decir verdad está lejos de ser el más importante, es evidentemente el de una prolongación de la vida corporal. Y para comprender la posibilidad de ello es bueno remitirse a la enseñanza según la cual la duración de la vida humana ha ido disminuyendo progresivamente en el curso de las diferentes fases del ciclo recorrido por la presente humanidad terrestre desde sus orígenes hasta la época actual. Esto hay una nota citando el reino de la cantidad de los signos de los tiempos, capítulo 23. Si se considera el proceso iniciático en su parte referida a los misterios menores como haciendo en cierto modo remontar al hombre el curso de este ciclo, así como ya lo hemos indicado, para conducirle gradualmente desde el estado presente hasta el estado primordial. Por eso mismo, debe hacerle adquirir en cada etapa todas las posibilidades del estado correspondiente, comprendida la posibilidad de una vida más larga que la del hombre ordinario actual. Bueno, a referencia de esto, que pueden ser fechas simbólicas, son por ejemplo las vidas de los personajes bíblicos que tenían una duración de años que no se corresponden con la cantidad de años que se vive actualmente. Ahora, esto habría que entenderlo simbólicamente o literalmente, está a debate. Que esta posibilidad sea realizada efectivamente o no, eso es otra cuestión. Y de hecho, se dice que aquel que ha devenido verdaderamente capaz de prolongar así su vida, no hace nada generalmente al respecto, a menos que tenga para eso razones de un orden muy particular, porque la cosa ya no tiene realmente ningún interés para él. Del mismo modo que las transmutaciones metálicas y otros efectos de este género para aquel que es capaz de realizarlos, lo que se refiere en suma al mismo orden de posibilidades. Entonces es un poco el tema de una persona que tiene la capacidad de prolongar su vida o de convertir el plomo en oro, ya no tiene necesidad de hacerlo y por lo tanto ya no tiene ningún interés para él más que para el objetivo de dar una enseñanza. Continuando con la lectura, dice, e incluso no puede encontrar más que ventajas en no dejarse demorar por eso en esas etapas que no son todavía más que preliminares y muy alejadas de la verdadera meta, ya que la puesta en obra de tales resultados secundarios y contingentes a todos los grados no pueden nunca más que distraer al ser de lo esencial. Eso está lógico. Por otra parte, y esto puede contribuir todavía a reducir a su justa importancia la posibilidad de que se trata, se dice también en diversas tradiciones que la duración de la vida corporal no puede rebasar en ningún caso el máximo de 1000 años. No sé de dónde saca esto. Sería interesante que citara esta según diferentes tradiciones. Habría que ver, quizás como mencionamos, el tema de que no hay ningún personaje bíblico que supere eso, esa cantidad de años, o en alguna tradición extremo oriental, no lo sabe. Por lo demás, importa poco que este número deba tomarse al pie de la letra o que tenga más bien un valor simbólico. Curiosidades. Ya que lo que es menester retener de esto es que esta duración es en todo caso limitada y que por consiguiente la búsqueda de una pretendida inmortalidad corporal no puede ser sino perfectamente ilusoria. Una tercera llamada dice, hemos conocido algunas escuelas supuestamente esotéricas que se proponían efectivamente como meta la obtención de la inmortalidad corporal. Y es menester decir que, en realidad, no se trataba más que de pseudonización e incluso complicada por elementos de un carácter más bien sospechoso. De este tema, sé que la tradición extremo oriental en particular menciona mucho el tema de la longevidad y prolongación de la vida. En el fondo, la razón de esta limitación es bastante fácilmente comprensible. Puesto que toda vida humana constituye en sí mismo un ciclo análogo al de la humanidad tomada en su conjunto, el tiempo se contrae en cierto modo para cada ser a medida que se agotan las posibilidades del estado corporal. Cuarta llamada. Por lo demás, es de observación corriente que a medida que el hombre avanza en edad, los años parecen correr para él cada vez más rápidamente, lo que equivale a decir que la duración que tienen para él realmente van disminuyendo cada vez más. Así pues, debe llegar necesariamente un momento en el que, por así decir, se reducirá a un punto
Y entonces el ser ya no encontrará literalmente en este mundo ninguna duración en la que le sea posible vivir, de suerte que ya no habrá para él otra salida que pasar a otro estado, sometido a condiciones diferentes de la existencia corporal, incluso si ese estado no es todavía en realidad más que alguna de las modalidades extracorporales del dominio individual humano. Esto nos lleva a considerar los otros sentidos de la longevidad que se refieren efectivamente a posibilidades diferentes de las del estado corporal. Pero para comprender bien de qué se trata exactamente es menester precisar primero con claridad la diferencia que existe entre la transmutación y la transformación. Me pregunto si, no recuerdo muy bien este capítulo, si que no se referirá aquí al cuerpo glorioso o a estas, por ejemplo, ascensiones que tienen, por ejemplo, el profeta Isa, alayhi salam, o Elías, que supuestamente pasan a otros estados, aún vivos, como un estado prolongado, no lo recuerdo, o se refiere a estados póstumos. Em, En fin, vamos a ver cómo lo clarifica. Nos tomamos siempre la palabra transformación en su acepción estrictamente etimológica, que es la de paso más allá de la forma. Bien, transformación, paso más allá de la forma. Por consiguiente, el ser no podrá llamarse transformado más que si ha pasado efectivamente a un estado superindividual, puesto que todo estado individual, cualquiera que sea, es por eso mismo formal. Así pues, en eso se trata de algo cuya realización pertenece esencialmente al dominio de los misterios mayores. En lo que se refiere al cuerpo mismo, su transformación no puede ser otra cosa que su transposición en modo principial. En otros términos, lo que se puede llamar el cuerpo transformado es propiamente la posibilidad corporal liberada de las condiciones limitativas a las que está sometida en cuanto a su existencia en modo individual, y que por lo demás, como toda limitación, no tiene más que un carácter puramente negativo. Toda limitación tiene un carácter puramente negativo. Y encontrándose necesariamente en su rango y el mismo título que todas las demás posibilidades en la realización total del ser. Quinta llamada. Ese es el sentido superior de la resurrección y del cuerpo glorioso, sí, aquí lo dice. Aunque estos términos pueden emplearse también a veces para designar algo que, de hecho, se sitúa solo en los prolongamientos del estado humano, pero que corresponde de alguna manera a esas realidades de orden principial, y que es como su reflejo, lo que es sobre todo el caso para algunas posibilidades inherentes al estado primordial, como las que consideramos un poco más adelante. A medida que he estado leyendo estos capítulos, no puedo evitar pensar que no está tratando temas acá como transmutar plomo en oro, la longevidad, la transmutación hacia otros estados prolongados, que pueden dar pie a muchas fantasías. Hay que tomarse estos capítulos con mucho cuidado y entenderlos como el estudio quizás de elementos en las tradiciones que son simbólicos, y mucha gente hay que entenderlo como esos simbólicos y muy raramente desde el punto de vista literal. Pero bueno, siguiendo con la lectura, tomando eso en cuenta, me parece que es importante de que aquí estamos tratando temas que mientras más simbólicos se tomen, creo que mejor. Y encontrándose necesariamente en su rango el mismo título que todas las demás posibilidades, la realización total del ser se refiere a esta transformación. Es evidente que eso es algo que rebasa toda concepción posible de la longevidad, ya que esta, por definición misma implica forzosamente una duración y por consiguiente no puede ir en la mayor extensión de la que sea susceptible más allá de la perpetuidad o de la indefinidad cíclica, mientras que al contrario, aquello de lo que se trata aquí, puesto que pertenece al orden principal, depende por eso mismo de la eternidad, que es uno de los atributos esenciales, de sus atributos esenciales. Entonces aquí está diciendo que el ser transformado es misterios mayores, está más allá del tiempo, por lo tanto de la forma, y pertenece al orden principal. Depende por eso mismo de la eternidad, que es uno de sus atributos esenciales. Así pues, con la transformación se está más allá de toda duración, y no ya en una duración cualquiera, por indefinidamente prolongada que se le pueda suponer. Por el contrario, la transmutación no es propiamente más que un cambio de estado en el interior del dominio formal, que comprende todo el conjunto de los estados individuales, o incluso, más simplemente todavía, un cambio de modalidad en el interior del dominio individual humano, lo que por lo demás es el único caso que hay que considerar, de hecho. Sexta llamada. En efecto, no hay ningún interés en considerar el paso a otros estados individuales, puesto que la perfección del estado humano mismo permite acceder directamente a los estados superindividuales, así como ya lo hemos explicado precedentemente. Con esta transmutación, volvemos pues a los misterios menores, a lo que se refiere en efecto a las posibilidades de orden extracorporal, cuya realización puede ser comprendida en el término de longevidad, aunque en un sentido diferente al del que hemos considerado en primer lugar y que no rebasa el orden corporal mismo. Aquí todavía hay que hacer otras distinciones, según se trata de extensiones cualesquiera de la individualidad humana o de su perfección en el estado primordial. Y para comenzar por las posibilidades de orden menos elevado, diremos primeramente que es concebible que en algunos casos y por algunos procedimientos especiales que dependen propiamente del hermetismo o de lo que se corresponde en otras tradiciones,
ya que aquellos de lo que se trata se conocen en particular en las tradiciones hindú y extremo oriental, los elementos mismos que constituyen el cuerpo puedan ser transmutados y sutilizados para transferirlos a una modalidad extracorporal. Mm, ok. Em, donde el ser podrá desde entonces existir en condiciones menos estrechamente limitadas por las del dominio corporal, concretamente bajo la relación de la duración. En parecido caso, el ser desaparecerá en un cierto momento sin dejar detrás de él ningún rastro de su cuerpo. Yo he escuchado de este tema, me recuerda un poco a Star Wars, cuando fallecen los Jedi, pero se dice mucho antes de esa prestación que habrán hecho los cineastas, George Lucas o whatever, que sí efectivamente hay brahmanes y hay ciertas historias en la India de personas que logran retrotraerse y desvanecerse en cierto sentido, que es una referencia curiosa, interesante. Por lo demás, en circunstancias particulares podrá reaparecer temporalmente en el mundo corporal en razón de las interferencias que existen entre este y las demás modalidades del estado humano. Esto también pudiera referirse, por ejemplo, a la leyenda del profeta Al-Hadir, ¿no? Que también se dice que tiene una longevidad y que parece mantenerse por mucho más de 1000 años. Así pueden explicarse muchos hechos de los modernos se empeñan naturalmente en calificar de leyendas, pero en las que sin embargo hay mucho de realidad. Séptimo, parece que este caso sea concretamente el de algunos siddhas de la India, que a juzgar por las descripciones que se dan de su morada, viven en realidad en otra tierra, es decir, en uno de los dvipas que aparecen sucesivamente al exterior de los diferentes manvantaras, y que durante los periodos que pasan al estado no sensible, subsisten en los prolongamientos extracorporales del dominio humano. Esto me recuerda también un poco a la historia en el Islam de la caverna y de los durmientes, y cómo podían prolongar su tiempo durante, se dice que 300 años o más. Em, y bueno, son todos estos misterios, todos estos símbolos, todas estas, que no dice que se dicen leyendas, pero realmente que tienen mucho de realidad. Pero bueno, continuando con la lectura, dice, por lo demás es menester no ver ahí nada de trascendente en el verdadero sentido de esta palabra, puesto que en eso se trata todavía más que de posibilidades humanas. Es bien interesante. Yo prefiero tomarlo de nuevo desde un punto de vista simbólico inicialmente y luego considerar su potencial realidad. Pero no, si te posicionas desde el punto de vista de los principios, no carece de lógica. Eh, Continuando, dice, cuya realización no puede tener interés más que para un ser, en fin. Eh, Hacer estas declaraciones es difícil. Yo prefiero mantenerme en la lectura de Guénon y ver cómo él intenta explicar estas consideraciones de diferentes tradiciones y a qué se refieren y cómo él las concilia, ¿no? Dice, por lo demás es menester no ver ahí nada de trascendente en el verdadero sentido de esta palabra, puesto que en eso no se trata todavía más que de posibilidades humanas, cuya realización no puede tener interés más que para un ser al que hace capaz de desempeñar alguna misión especial. Si ya tú estás elevado, iluminado, estas cosas ya la verdad no te interesan mucho, a menos que tengas una misión especial. Y fuera de este caso, eso no sería en suma más que una simple digresión en el curso del proceso iniciático y una detención más o menos prolongada en la vía que debe conducir normalmente a la restauración del estado primordial. Es precisamente las posibilidades de este estado primordial de lo que nos queda que hablar ahora, puesto que el ser que ha llegado a él está ya virtualmente liberado, como lo hemos dicho más atrás. Se puede decir que, por eso mismo, está también virtualmente transformado. Entiéndase bien que su transformación no puede ser efectiva, puesto que todavía no ha salido del estado humano del que ha realizado solo su perfección integral. Pero las posibilidades que ha adquirido desde entonces reflejan y prefiguran, en cierto modo, las del ser verdaderamente transformado, puesto que es en efecto en el centro del estado humano donde se reflejan directamente los estados superiores. El ser, que está establecido en este punto, ocupa una posición realmente central en relación a todas las condiciones del estado humano, de suerte que, sin haber pasado más allá, no obstante, las domina de una cierta manera, en lugar de estar al contrario dominados por ellas, como lo estaría el hombre ordinario. Entonces aquí la pista de entender que la integración del estado primordial es la liberación de las limitaciones y liberarse de estas condiciones y de estas barreras, de estos velos, y ir purificando y revestirse de atributos que son divinos y son eh, más allá, que trascienden estas limitaciones. Y eso es verdad concretamente, dice Guénon, tanto en lo que concierne a la condición temporal como en lo que concierne a la condición espacial. Octavo llamada dice, sobre el simbolismo del medio de los tiempos y las relaciones que existen a este respecto entre los dos puntos de vista temporal y espacial, ver el esoterismo de Dante.
Desde ahí podrá, pues, si quiere, y es muy cierto que en el grado espiritual que ha alcanzado nunca lo querrá sin alguna razón profunda, transportarse tanto a un momento cualquiera del tiempo como a un lugar cualquiera del espacio. Novena. Llamada. Dice, esta posibilidad en lo que concierne al espacio es lo que designa bajo el nombre de ubicuidad. Es un reflejo de la omnipresencia principal, como la posibilidad correspondiente en lo que concierne al tiempo. Es un reflejo de la eternidad y de la absoluta simultaneidad que esta implica esencialmente. Y esta ubicuidad, también el fenómeno de la bilocación puede ser también un reflejo de haber alcanzado este estado, que bien que no algunos menciona que algunos místicos no han alcanzado. Pero bueno, dice, por extraordinaria que pueda parecer una tal posibilidad, no es, sin embargo, más que una consecuencia inmediata de la reintegración del centro del estado humano. Y si este estado de perfección humana es el de los verdaderos Rosacruz, se puede comprender desde entonces lo que es en realidad la longevidad que se le atribuye y que es inclusive algo más de lo que esta palabra parece implicar a primera vista, puesto que es propiamente el reflejo en el dominio humano de la eternidad principal misma. Continuando, por lo demás, en el curso ordinario de las cosas, esta posibilidad puede no manifestarse al exterior de ninguna manera, pero al ser que la ha adquirido, la posee en adelante de una manera permanente e inmutable, y nada podría hacérsela perder. Le basta retirarse del mundo exterior y entrar en sí mismo, toda vez que le convenga serlo, para encontrar siempre en el centro de su propio ser la verdadera fuente de la inmortalidad. Muy bien, el próximo capítulo que continúa este es el capítulo 43, titulado Sobre la noción de la élite.